La cirugía de hernia inguinal es una intervención que sirve para reparar una hernia en la zona de la ingle. Durante el procedimiento quirúrgico, el tejido abultado que sobresale se reintroduce para fortalecer la pared abdominal por medio de puntos de sutura o una malla médica. Dependiendo del cirujano que la realice, esta intervención puede realizarse de forma abierta o por medio de una laparoscopía. En el caso de la cirugía abierta, el médico debe realizar una incisión, localiza la hernia y extirpa el saco, para luego reintroducir los tejidos y cerrar los músculos abdominales debilitados. Mientras que en la cirugía laparoscópica se realizan de 3 a 5 incisiones pequeñas en el abdomen y se inserta el dispositivo laparoscópico que permite al cirujano operar por dentro. Heraldo Media Group. Pues interesante los datos que acabamos de ver, pero ya lo sabes que siempre nos gusta entrar a detalle con los especialistas. Los mejores de México nos visitan siempre aquí en Código Salud. Ya te mencioné que nos visita el doctor Adrián Murillo Solesi, él es cirujano gastrointestinal. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar este día tan especial aquí con nosotros en Código Salud. Muchas felicidades. Al contrario, igual. Vaya, ¿por qué se requiere directamente una cirugía de hernia inguinal? El problema de la hernia es un defecto físico que hay a nivel de la pared abdominal, y este defecto lo que puede llegar a condicionar es una complicación del problema inherente. Nuestra pared abdominal está formada por varias capas. Tenemos una capa interna que generalmente está compuesta de un tejido graso. Después viene una capa músculo-aponeurótica, que es muscular, y a la misma vez tiene un tejido que es aponeurosis, que es un tejido como fibroso, muy duro. Y después viene otra capa grasa y la piel. Entonces, nosotros, o el contenido de nuestra cavidad abdominal está contenido dentro de un saco, por así decirlo, como si fuera un globo que está rodeado de todas estas capas. Y cuando existe un defecto en esta capa fibrosa, que es la capa aponeurótica, pues es cuando hay una hernia. Y este defecto lo que es prácticamente es un anillo que se forma a nivel de la región inguinal, que permite la protrusión de nuestras vísceras, de lo que tenemos adentro del abdomen hacia afuera. Y entonces, generalmente las personas no tienen gran sintomatología más que un abultamiento en la zona, porque andan por la vida y de repente se ven la ingle, y cuando hacen esfuerzos sobre todo, pues es como si uno tratara de oprimir un globo adentro de la mano y dejando un espacio pequeño abierto, pues el globo se abulta por esa zona que no ofrece resistencia, ¿no? Pero a ver, doctor, quiero que me dejes bien en claro, y a la gente que está viendo el programa que nos dejes bien claro, si una hernia se hace por esfuerzo o ya más bien apareció la hernia, y cuando uno hace esfuerzo, duele, molesta. Mira, los dos. O sea, hay personas que tienen susceptibilidad a hacer hernias. Y esta susceptibilidad viene desde componentes genéticos, porque suelen haber personas o grupos de personas en familia que lo que pasa es que tienen un defecto de la producción de ciertos tejidos que hace que sean más débiles. Tienen otros componentes que son modificables, por ejemplo, el tabaquismo también afecta la producción de esta capa aponeurótica. Las personas obesas también, así como nosotros cuando comemos un buen pedazo de carne que lo queremos con la grasita intramuscular, pues en la obesidad sucede esto mismo, y esto hace que se debiliten los tejidos y entonces pues hay más susceptibilidad. Entonces hay un grupo de personas que efectivamente la historia que cuentan es que levantaron algo pesado, hicieron un esfuerzo, y se herniaron. Y se herniaron. ¿no? Exactamente, y sienten un dolor y después empiezan a ver que hay un abultamiento, y ese abultamiento va aumentando conforme pasa el tiempo. Pero dijiste personas susceptibles. Sí. ¿Quiénes generalmente son las más susceptibles cuando hacen un esfuerzo, cargan algo muy pesado, que les puede salir una hernia? Entonces, personas que ya tengan antecedentes de algún tipo de hernia pueden tener o algún defecto congénito o de genético de la formación del tejido. Y entonces esos son susceptibles. Personas que fuman y personas obesas. Ok, perfecto. Y hombres sobre todo. O sea, bueno, más que hombres, más en hombres que en mujeres, mucho ¿verdad? más, y eso es por la embriología de todo el canal inguinal, que es muy interesante, porque a nivel del hombre, cuando uno está inútero o cuando uno se está formando, digamos, el testículo desciende desde la cavidad abdominal hacia afuera y se localiza en la bolsa escrotal, y pasa por justo el canal inguinal. Entonces puede quedar un poco dilatada la entrada y eso permite que haya una hernia. Entonces, generalmente, como el 30% de los hombres pueden llegar a tener una hernia, y en mujeres es mucho mejor la estadística. Sí, eso es una completa verdad. Ahora, qué bueno que haces la aclaración, porque finalmente tanto
el esfuerzo como tal, más marcado en los varones, puede generar una hernia inguinal. Sí, Pero también se puede formar por otra circunstancia y al hacer un esfuerzo, bueno, pues se manifiesta Claro. más o duele más. y hay personas que son más susceptibles y personas que pues, pueden hacer pesas o pueden hacer algún tipo de ejercicio y pues nunca van a hacer una hernia, ¿no? Entonces ya entran muchos factores en juego en esto. Pero lo importante es detectarlo, porque al final de cuentas nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Generalmente pasa más conforme más avanza nuestra edad. A partir de los 45 años aumenta la incidencia de hernias y pues la detección es muy sencilla. Generalmente mencionas un poco el dolor, que no es tan característico y es más la característica de ver el abultamiento. Nada más es el abultamiento, la Exactamente. bolita, por decirlo así. Exactamente, la bolita, que característicamente lo que el paciente dice y lo que vemos es que en la noche me acuesto y se me quita. Y en la mañana pues va pasando el día, hago esfuerzos y con los esfuerzos percibo. ya la empiezo a percibir, ya la empiezo a ver. Y si no se trata, pues se va haciendo más grande, porque finalmente es una zona que no ofrece resistencia y va exponiéndose crónicamente a este esfuerzo y se va ampliando. Es lo que te quería preguntar, pero ¿qué te parece si hacemos una pausa en Código Salud y ya regresando precisamente para que nos platiques qué tanto puede crecer una hernia Va. y cuáles son los riesgos de no tratarla adecuadamente Ok. y después que nos platiques cómo es la cirugía, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, seguimos en Código Salud, ya estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Adrián Murillo Solesi, cirujano gastrointestinal, sobre las hernias inguinales, por qué aparecen sí por hacer un esfuerzo, hay personas más susceptibles de formar una hernia o a quienes ya le aparece y después de hacer un esfuerzo, pues bueno, vienen las molestias. Ya nos dijiste cuáles son los factores, incluso comentabas que el tabaquismo también es Sí. importante. Antes de pasar al tratamiento, los riesgos de padecer una hernia, el no tratarse a tiempo y la cirugía, dinos rapidísimo, ¿por qué el fumar te puede generar una hernia? Precisamente afecta la síntesis de colágeno, que es el componente del tejido fibroso. Y el tabaquismo crónico genera un trastorno en la formación de este tejido y además afecta pues, toda la cicatrización natural del cuerpo, porque al final causa una enfermedad microvascular. Estaban hablando de las arterias hace poquito, pero causa una enfermedad microvascular y entonces no llega el oxígeno bien a los tejidos y entonces todo esto se conjunta para aumentar el riesgo. Insistimos, todo el año lo hemos dicho, finalmente el cigarro es Es terrible. veneno para Es la terrible. salud. Terrible, Sí. definitivamente. Ahora sí, platícanos. ¿Qué tanto puede crecer una hernia? ¿Qué tanto puede ser molesta? ¿Y en qué momento se requiere de una cirugía? ¿O siempre es necesaria una cirugía? La recomendación, entonces vamos de atrás para adelante más bien. La recomendación es que si hay una hernia, se trate quirúrgicamente. No hay de Sí, otra. No hay de otra. Siempre y cuando el paciente tenga buenas condiciones. Porque evidentemente si un paciente está en muy malas condiciones o tiene un cáncer terminal, pues no tiene prioridad. Difícilmente, ¿verdad? Un paciente joven, un paciente, inclusive no joven, un paciente grande, pero que esté en buenas condiciones de salud, se recomienda tratarlo. Y esto, primero, porque sí puede llegar a crecer y en realidad se asombraría de algunos tamaños de ¿Qué hernias tanto que llegamos. puede crecer? ¿Se puede ver muy abultado Sí, esa claro, parte puede de la- llegar el testículo hasta la rodilla. ¿En serio? Sí. De hecho, por ahí hay algunas fotos muy antiguas de personas que usaban, y no creo que era en el sur de México, que usaban un banquito para acostar el testículo. Literalmente el testículo, Sí, para pero acostar. en realidad es la hernia. Es la hernia, claro, porque lo que va pasando es que el intestino se va transfiriendo, por así decirlo, de la cavidad abdominal hacia la hernia, que es un lugar muy laxo. Y adentro, en la pared, adentro del abdomen tenemos presión y la hernia es como muy permisiva. Entonces, lo que haya en la cavidad abdominal como que tiende a migrar a este saco. Y sí, hay fotos impresionantes de hernias que Impresionantes. se llaman inguinoescrotales, porque ya no es solo en la región inguinal, sino ya ocupa el La parte del testículo. escroto, sí. Exactamente, y se hacen masivas. Impresionante. Bueno, ya me voluminosas. imagino la cantidad de bullying y cosas que pueden aparecerle a la persona. Ahora, lo importante es recurrir a la cirugía. Exacto. Eso es básico. Exacto. ¿Qué haces en la cirugía? El tratamiento es prácticamente, y por decirlo muy burdamente, parchar la hernia, ¿no? O colocar un material protésico, que es una malla. La malla es de un tipo de plástico que se llama polipropileno. Hay otros tipos de malla, pero la que más se usa es polipropileno. Y este plástico es tal cual un andamio que nosotros colocamos por diferentes formas, y ahorita te platico un poco. Y en este andamio lo que hace el cuerpo es que lo infiltra con tejido conforme va pasando el tiempo después de la cirugía y refuerza precisamente el sitio donde está el orificio. O sea, lo tapamos y el cuerpo pone su parte para cicatrizar y esa malla queda fija. No se absorbe la malla, es ya permanente, pero crea una estructura muy fuerte para que ya no vuelva a recurrir la hernia.
Y en relación al tratamiento, entonces tenemos diferentes alternativas, porque la colocación de esa malla se puede hacer por vía anterior o por una vía, digamos, más convencional. Pero para la colocación, perdóname doctor que te Sí, interrumpa, claro. ¿la colocación de esta malla significa hacer una cirugía invasiva o mínima invasión? Se puede las dos. De las dos maneras. O sea, cuando hablamos de mínima invasión, hablamos de laparoscopía. Entonces, es decir, con una cámara y con instrumentos pequeños. Y es una de las alternativas, de hecho es la alternativa que yo más hago, porque generalmente resulta en más comodidad para el paciente en relación a su recuperación, hay menos dolor postoperatorio, y pues la verdad que los pacientes retornan muy rápidamente a sus actividades normales. Cuando hacemos por vía laparoscópica o de mínima invasión, quedan cicatrices muy pequeñas, es cosméticamente muy agradable, y lo que hacemos es que por dentro de la cavidad abdominal vamos hacia la región inguinal y ponemos la malla viendo, digamos, de adentro hacia afuera. ¿Hacia afuera? Exactamente. Entonces, eso es excelente para personas jóvenes o para mujeres, sobre todo que cuidan mucho su estética, pues queda una cicatriz muy pequeña en el ombligo, otro par de cicatrices pequeñas en la pared abdominal que se vuelven imperceptibles, pues el resultado es magnífico. Y antes, o la vía convencional, digamos más invasivo, era hacer una incisión grande a nivel de la ingle, que más o menos puede ir de unos 7 a 10 Todavía centímetros. se hace, ¿no? Sí se practica, Sí, ¿verdad? es una buena cirugía y la verdad es que los resultados a mediano y largo plazo suelen ser muy parecidos, solo que sí deja una cicatriz más grande y muchas veces suele haber dolor postoperatorio que es un poco más intenso que el de la vía laparoscópica. Y la malla queda por encima del defecto y no por debajo. Y esta mallita, para entenderlo de alguna manera, doctor, es propiciar que ya no se genere nuevamente la hernia. Exactamente. ¿De eso se trata? Es reforzar el tejido para que ya no se vuelva a generar. Y lo que queremos hacer con esto, y la razón por hacerlo de forma electiva, es decir, sin que haya mucha molestia más que la otra, es evitar complicaciones. Porque las complicaciones sí son bastante problemáticas. Y así como hablamos de una hernia de que te vas, te operas, entras en la mañana a quirófano, sales en la tarde caminando a tu casa. Pues, ambulatoria. Sí, es ambulatoria. Generalmente puede ser o ambulatoria o con una noche de estancia, ya depende de cuestiones hospitalarias y de seguros, pero puede ser ambulatoria perfectamente. Pero cuando se complica puede llegar a ser catastrófico. Es lo que te quería preguntar también. Contra la vida. ¿Por qué se puede llegar a complicar algo así? Porque precisamente al ser como habíamos dicho, un anillo muy fibroso, pues la protrusión de una asa intestinal por ese anillo se puede volver pues, peligroso. Es tal cual como si nosotros tuviéramos un anillo y pasamos una manguera, pues la manguera se colapsa y deja de tener flujo. O sea, como si nosotros queríamos, estamos regando el jardín y hacemos así. Esto, literal, eso pasa a nivel intestinal, tal cual. O sea, el intestino se mete y pues se ahorca en esa zona y hay dos tipos de complicaciones. Una que se llama encarcerada, que es que ya habiendo pasado el intestino, no se quiere regresar a la cavidad abdominal. En ese momento es importante, es una cirugía urgente, porque el intestino va a empezar a sufrir. O sea, se empieza a acumular líquido dentro del intestino y esto aumenta la presión y al aumentar la presión disminuye el riego sanguíneo del intestino. Entonces, si se trata oportunamente, todavía hay chance, digamos, de que no sea una cirugía tan compleja. Pero si no se trata oportunamente, esta mala perfusión que tiene el intestino ahí atrapado y el aumento de la presión hacen que se termine gangrenando y necrosando y se puede perforar. ¿Una persona puede perder la vida si no hay un tratamiento adecuado de una hernia? Oportuno, más claro, que sí. Oportuno sobre todo. Oportuno, porque si el intestino se perfora, ya cambia el panorama completamente. O sea, ya hay que hacer una resección del segmento intestinal. Eso de por sí conlleva ciertas posibilidades en la recuperación, que no es lo mismo una persona que llega con una hernia y sale caminando, a esto que ocupa unos 5 días en el hospital. Hay que vigilar que esa resección y la unión nuevamente del intestino cicatrice bien y conlleva muchos más riesgos. Y aparte, cuando se llega a perforar el intestino, pues evidentemente sale material intestinal a la zona y ya no podemos poner la malla. Y entonces ya la reparación se vuelve subóptima, porque pues, la malla lo que genera es precisamente que el riesgo de que vuelva a recurrir la hernia sea muy bajo. Y si nosotros hacemos reparaciones como hacían hace ya muchos años, con solo sutura de los tejidos, pues el riesgo de que vuelva a aparecer la hernia después de un tiempo es grande. Entonces se pierde esa ventana que se pudo haber hecho de mucho más fácil. ¿Cuál es la mayoría de los casos? ¿La buena noticia o la mala? La buena. La buena. La mayor parte de los pacientes, yo creo que sí hay un grado de conciencia precisamente por este tipo de programas. Es que se ven una bola y dijo, claro, yo sí salgo corriendo con el doctor. Exactamente, que ven una bola, claro, a lo mejor sí tienen un poco de molestia y dicen, voy a ir a ver qué está pasando.
Y sí, la recomendación es que ellos se operen. Pero hay personas que es un poco difícil entender, que ahí andan por su vida con la hernia, nunca se la tratan. Es que es increíble que alguien pueda Y- permanecer tanto tiempo con una bola de ese tamaño Sí. en la ingle. Pero Por precisamente favor. como no les molesta, Ajá. y más que el abultamiento ¿Lo no ven como tienen normal? dolor, no normal, pero dicen, bueno, esto aquí está y Como no me duele, y no me duele, pues yo sigo no en la voy. vida. Pues bueno, con estas recomendaciones y estos datos yo creo que la gente va a tomar más atención y más conciencia de lo que acabas de decir, doctor, y sobre todo acudir inmediatamente con los especialistas como Exactamente. tú cuando aparezca algo así, sobre todo en los varones. La última pregunta rapidísima. Por supuesto. ¿En qué edad aparecen con mayor Mayor de 45 años. arriba Hay de un- los 45 sí, años? Hay un grupo congénito Ujú. que tienen su hernia, pero eso es totalmente diferente, la forma del tratamiento y todo. Y bueno, en adultos ya hacia Por arriba adelante. de los 45 años Exactamente. sobre todo. Muy bien, pues doctor Adrián Murillo Solesi, cirujano gastrointestinal, muchísimas gracias por haber estado Un con gusto. nosotros este día. Muchísimas felicidades.